Ahora voy a explicarles teorías de inversión. Algo sobre inversión ya vimos al empezar el curso de macro. Lo que voy a hacer ahora es poder, intentar hacer es explicar más a fondo cuáles son los determinantes de la inversión. Así que nos dicen las teorías macro acerca de los determinantes de la inversión, en otras palabras, cómo explicamos el comportamiento de la inversión, el nivel de inversión y el comportamiento. ¿Sí? Sabemos que, según lo que vimos antes, que no me responde el Power, ¿sí? Sabemos que la inversión es uno de los componentes más volátiles de la demanda agregada, ¿sí? Es uno de los que más se mueve con el ciclo económico, si se quiere, ¿sí? Es mucho más volátil que el consumo, ¿sí? Lo que es esperable desde la intuición, porque el consumo, como decíamos en el video previo, el consumo es realizado por parte de los hogares, y nosotros como individuos tenemos deseos y tenemos unos objetivos de un nivel de consumo estable a lo largo de nuestra vida, más allá de cómo varíe nuestro ingreso disponible y otros factores, ¿no? En cambio, la inversión responde al comportamiento de los empresarios, ¿sí? Quienes invierten para realizar diferentes proyectos, ¿sí? Con los deseos de acumular capital, o aumentar o disminuir el stock de capital, y eso no tiene por qué ser estable a lo largo del tiempo, ¿sí? Sino que responde a diferentes factores que lo vamos a ver a lo largo de este video. ¿Sí? Entonces, la inversión refleja, como les decía, el ajuste entre el stock de capital que existe en cierto momento en una economía y el stock de capital que desean los empresarios. ¿Sí? Entonces, si el stock de capital existente es menor al stock de capital que desean, el flujo de inversión va a ser positivo para poder acomodar ese stock de capital. Y ese flujo, ese gasto que se hace para ajustar los stocks de capital, es justamente la inversión. ¿Sí? ¿De qué depende la demanda de capital? Entonces deberíamos preguntarnos, ¿no? Depende de la tasa de interés por un lado, depende del nivel de producción por otro lado, depende de los impuestos y de otras variables que vamos a ver. ¿Sí? Depende de la tasa de interés de forma negativa, porque uno puede pensar, por ejemplo, la relación entre tasa de interés y stock de capital de la siguiente forma. ¿Sí? Si los empresarios tienen que hacer un proyecto de inversión, desean hacer un proyecto de inversión, de una ampliación de su fábrica, ¿sí? O de la compra de más maquinarias o lo que sea. Entonces, tal vez para hacer esa inversión no cuenten con fondos propios, sino que tengan que endeudarse. ¿Sí? Entonces, cuanto más alta sea la tasa de interés, más alto va a ser el costo de financiamiento y por lo tanto es probable que menor sea la demanda de capital. ¿Sí? O sea, menos rentable va a ser ese proyecto de inversión y por lo tanto menor va a ser el nivel de inversión. Menor va a ser el stock de capital que se desee y por lo tanto va a ser menor el nivel de inversión. Con respecto a la producción, cuanto más alta sea el nivel de producción, ¿sí? más estén produciendo las empresas, o cuanto mayor sea la expectativa de demanda en el futuro y por lo tanto más tengan que producir los empresarios, entonces seguramente más van a querer que aumentar su nivel o stock de capital y por lo tanto mayor va a ser la inversión. Y con respecto a los impuestos, en general van en detrimento de la inversión, ¿sí? Si son impuestos aplicados a la actividad productiva o comercial, ¿sí? Implican una merma en los ingresos para los empresarios y por lo tanto menor va a ser el stock de capital que deseen y menor va a ser el nivel de inversión. Bueno, tenemos que recordar también, esto es un repaso de conceptos y relaciones ya que ya vimos en el curso. Y tenemos que recordar que la inversión es la variable de nexo entre el mercado monetario y el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la política monetaria influye en la tasa de interés y por lo tanto esa tasa de interés afecta la inversión y por el lado de la inversión afecta el mercado de bienes? ¿Sí? Entonces el gasto de inversión es el nexo entre la política monetaria y la demanda agregada. También tenemos que saber que toda fluctuación en la inversión afecta el nivel de empleo, ¿sí? O sea, como toda fluctuación en cualquier componente de la demanda agregada afecta a la demanda agregada y por lo tanto va a afectar el equilibrio y en el equilibrio de la oferta agregada va a afectar el nivel de empleo. ¿Sí? Y también es importante reconocer respecto a la inversión el rol fundamental que tienen las expectativas de los empresarios. ¿Sí? Si bien, como decíamos, los empresarios tienen en cuenta el nivel de producción actual y futuro para decir cuánto es su nivel de inversión, tienen en cuenta la tasa de interés, que es el costo de acceso al capital, tienen en cuenta los impuestos, también influyen ellos en las expectativas que tengan sobre cómo va a evolucionar la actividad económica en determinada economía. ¿Sí?
y los empresarios no tienen certeza acerca de cómo va a avanzar esa economía. Por lo tanto, bueno, la formulación de las expectativas que hagan los empresarios va a influir en el nivel de inversión, ¿sí? El famoso animal spirit, como lo llamaba Keynes. Bien. Bueno, todo esto es introductorio, ¿sí? Entonces, la teoría de la inversión es una teoría sobre la demanda de capital, ¿sí? De capital físico estamos hablando, obviamente. ¿Y cuál es la relación entre la inversión y el capital? Como les decía antes, uno puede pensar como este embudo para entender la inversión y el stock de capital, ¿no? Tenemos el capital, que es una variable de stock, ¿sí? Que es algo que se acumula, el flujo de inversión, que, como dice la palabra, es un flujo, un gasto que se realiza para aumentar el stock de capital, y ese stock de capital se acumula, o sea, se aumenta, digamos, a partir del flujo de inversión y sufre decrementos a partir de la depreciación, ¿sí? Que es la pérdida de valor que tienen los bienes de capital, ¿sí? Entonces, podemos hacer una diferencia entre inversión bruta y neta a partir de la depreciación, ¿sí? Bueno, y obviamente que es la inversión neta, o sea, la inversión bruta menos la depreciación, la que determina el stock de capital. O sea, todo lo que ingresa en términos de inversión menos lo que sale en términos de depreciación, determina la inversión neta y por lo tanto el stock de capital. Y por lo tanto, obviamente la inversión, como dije ya varias veces, es un flujo, una variable de flujo, ¿sí? El flujo de gasto que aumenta ese stock de capital físico. Obviamente que ese flujo de inversión, o sea, el gasto que se realiza para incrementar el stock de capital, es pequeño en relación al stock de capital que existe en la economía. ¿Sí? Eso lo pueden ustedes verificar mirando las cuentas nacionales en Argentina, por ejemplo. Bien, esto ya lo dije. Bien. Este concepto de capital lo podemos volver a mencionar porque no lo dije explícitamente, es una variable de stock, ¿sí? Y representa el valor monetario que tienen todos los bienes de capital, es decir, los edificios, las maquinarias, las existencias, en determinado momento de tiempo en una economía. Y bueno, entonces decíamos, existen diferentes tipos de inversión, la bruta, que es antes de depreciaciones, la neta, que es después de depreciaciones, y que representa verdaderamente la acumulación del capital, la inversión autónoma o inducida, ¿sí? Por autónoma entendemos como la inversión que no depende de otras variables, ¿sí? Es exógena, digamos. Y la inducida es aquella que sí depende de otras variables, como decíamos antes, de la tasa de interés o del nivel de producto de cierta economía. A su vez, la inversión bruta interna de los países se puede descomponer según diferentes clasificaciones, ¿sí? Estas son algunas que suelen adoptarse, como inversión en equipos de producción y de transporte, inversión en construcción, etc. ¿Sí? Para ver los diferentes componentes de la inversión macro en Argentina, también pueden mirar ustedes las cuentas nacionales y ahí van a ver bien la desagregación. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿sí? Como factores que influyen en la inversión, dijimos las expectativas, el nivel de ingresos, el principio del acelerador es un modelito que lo vamos a ver en el curso, las innovaciones, la política pública, ¿sí? La estabilidad política también, las fuentes de financiamiento, el costo de financiamiento, las características del mercado donde actúan esos empresarios, el tamaño de la población que determina el nivel de demanda agregada o afecta el nivel de demanda agregada, por lo tanto habla de las dimensiones del mercado donde trabajan los empresarios, ¿sí? O sea, de cuánto podrían llegar a vender, todo eso influye, ¿sí? Una variedad muy grande de factores. Bueno, y cuando queremos explicar el comportamiento de la inversión, existen algunas grandes teorías, ¿sí? Entre ellas tenemos la teoría neoclásica, que la teoría neoclásica tiene como concepto clave al producto marginal del capital, ¿sí? Que lo podemos definir como la variación de la producción ante incorporaciones marginales de capital, ¿sí? Cómo varía el producto cuando variamos en pequeñas cantidades el capital. Y esta teoría intenta explicar dos cuestiones. En primer lugar, cómo se determina ese stock de capital deseado del que hablábamos al empezar la clase, y por otro lado, a qué velocidad se ajusta el stock de capital efectivo, o sea, el real en una economía, al stock de capital que desean las empresas, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo se determina el stock de capital deseado? El supuesto que hace la teoría neoclásica es que las empresas siempre buscan maximizar sus beneficios, ¿sí? Donde los beneficios son la diferencia entre ingresos y costos. Ese es el principal objetivo de la empresa. Y de esa forma las empresas van a buscar aumentar su stock de capital siempre que los ingresos adicionales que obtengan a partir de incrementar unidades, de incrementar la cantidad de stock de capital que tienen, supera a los costos, ¿sí? Si los ingresos que obtienen por incrementar su stock de capital superan a los costos, van a querer incorporar más unidades de capital.
y viceversa si se da el caso de que los costos superan a los ingresos. Entonces, en ese análisis marginal de ingresos y costos a partir de la incorporación de unidades marginales de capital, ese es el análisis que hacen los empresarios para definir el stock de capital deseado, según esta teoría neoclásica. Y la productividad marginal del producto marginal del capital nos da una noción de ese ingreso marginal que se obtiene por incrementar el stock. ¿Sí? Porque fíjense que la productividad marginal del capital dijimos que es igual a la variación del producto ante cambios marginales en el stock de capital. ¿Sí? Bueno, en otras palabras, la variación del ingreso total sobre la variación del stock de capital. Y por otro lado, eso, digamos, entonces esta variable nos da cuenta del ingreso marginal por incorporar capital. Y por otro lado, el costo marginal por incorporar capital lo podemos llamar costo de capital, y ahora vamos a ver de qué variable se compone. ¿Sí? Decíamos, tenemos por un lado el ingreso marginal que obtiene este empresario por contratar más unidades de capital, más o menos unidades. ¿Sí? Que es gráficamente es esta curva que tiene pendiente negativa aquí, porque hacemos el supuesto de que vale la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Es decir, que cómo varía el producto cuando cambiamos el capital, en principio puede aumentar, pero va a aumentar seguramente a tasas decrecientes, ¿sí? Cada vez aumentar menos, al ir agregando unidades adicionales de capital. Por eso esta curva tiene pendiente negativa, ¿sí? Y representa entonces el valor de la productividad marginal del capital. Y por otro lado hablamos del costo del capital, ¿sí? Que vamos a suponer que es constante y que está dado por el interés que tienen que pagar los empresarios para financiar la compra del capital y la depreciación, ¿sí? Ese es el costo de uso del capital. Entonces, fíjense, el costo de uso del capital, acá está, perdón, es igual a la tasa de interés menos la inflación esperada, es decir, la tasa de interés real, digamos, el costo real de financiamiento, más la depreciación. Entonces, en definitiva, lo que buscamos es comparar, como les decía, la curva de la productividad marginal del capital, que es esta, que nos da una idea de cómo varían los ingresos del empresario ante cambios marginales en el capital, en el stock de capital, versus el costo de uso del capital que le suponemos constante. Entonces, si comparamos esas dos curvas, el equilibrio va a estar donde se crucen las curvas, que nos va a determinar el stock de capital deseado por los empresarios. ¿Qué pasa a la derecha y a la izquierda de ese punto óptimo? Fíjense, a la izquierda tenemos que el ingreso marginal que obtiene el empresario, o sea, en todo este tramo, el ingreso marginal que obtiene el empresario es mayor al costo marginal que obtiene el empresario por contratar más unidades de capital. Entonces, si el empresario está por acá, por este lado, digamos, del gráfico, va a querer seguir contratando más y más unidades de capital hasta este punto. ¿Por qué no va a pasarse de ese punto óptimo? Porque luego de ese punto, fíjense que el costo marginal de obtener más unidades de capital, este costo constante, es mayor al ingreso marginal de ir sumando unidades de capital. Entonces, este va a ser el único equilibrio posible. Y en definitiva, entonces, el stock de capital que desean los empresarios va a ser una función, como dice acá, del costo de uso del capital y de la productividad marginal del capital. ¿Sí? Una función de esas dos variables. Bien. Yo ya lo dije. Y entonces podemos hacer análisis de estática comparativa, ¿sí? ¿Qué pasa si aumentan las dimensiones de la economía o hay un aumento por alguna razón, ¿sí? de las dimensiones de la economía, o sea, de la demanda agregada del producto, que hacen que esta curva se desplace hacia arriba. Y en ese caso, para cada nivel de stock de capital previo, el ingreso del producto marginal en la curva roja va a ser mayor al costo de uso del capital, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un nuevo equilibrio. El equilibrio inicial era este, el equilibrio final va a ser este, donde se vuelvan a cruzar las dos curvas con un stock de capital relativamente más alto, ¿sí? Entonces se aumentan las dimensiones de la economía, esta curva se desplaza hacia arriba y el stock de capital deseado por los empresarios aumenta. Y por el contrario, si aumenta el costo de uso del capital, aumenta el costo marginal de contratar unidades adicionales de capital, y por lo tanto el equilibrio va a ser para un stock de capital más bajo. ¿Sí? El óptimo va a ser este K2. Antes era el K1 y ahora va a ser el K2. Bueno, entonces en definitiva, esta teoría neoclásica, ¿sí? Como resumen, nos dice que la teoría de la inversión tiene de trasfondo a empresarios que buscan maximizar su beneficio, y como buscan maximizar su beneficio, van a decidir obtener cierto capital, cierto stock de capital óptimo.
Y ese stock de capital óptimo se va a determinar en función del ingreso marginal que ellos obtienen a partir de la contratación de una unidad más de capital y versus el análisis del costo marginal en el que incurren por contratar esa unidad más de capital. ¿Sí? Entonces, en el análisis de ese jueguito, digamos, de aumentos de ingreso marginal y costo marginal, el equilibrio o el stock óptimo del capital va a ser aquel para el cual se iguala el costo marginal con el ingreso marginal para este problema. ¿Sí? Y así van a determinar esos empresarios cuál es el stock de capital óptimo a nivel individual, ¿no? Si uno agrega eso a nivel de todos los empresarios, va a tener el stock de capital deseado a nivel macro. Y luego, entonces, esta teoría nos dice que la inversión va a salir, va a ser el resultado del ajuste del stock de capital óptimo, del stock de capital efectivo o real existente en esa economía al stock de capital óptimo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la velocidad en la que se va a ajustar el capital existente al capital óptimo? Bueno, ahí está la teoría del acelerador flexible. ¿Sí? Este modelo nos dice que las empresas ajustan el stock de capital existente al óptimo en forma gradual. ¿Sí? Y llaman al acelerador, que lo vamos a simbolizar con la letra D, a un parámetro que mide esa velocidad de ajuste. ¿Sí? Ese parámetro va a tomar valores entre 0 y 1, cuanto más cerca de 1, mayor es la velocidad de ajuste. ¿Sí? Entonces, se modeliza el ajuste a partir de esta ecuación, ¿sí? Que lo que nos dice es que el stock de capital en el periodo N va a estar determinado por el stock de capital en el periodo previo más el ajuste entre el stock de capital en el periodo previo y el stock óptimo de capital ponderado por esa velocidad de ajuste. ¿Sí? Entonces, si consideramos la definición de la inversión como ajuste de stocks de capital, el stock de capital del periodo N menos el stock de capital del periodo anterior, y reemplazamos este K menos, este KN, perdón, por la ecuación de arriba, vamos a tener toda esta expresión, simplificamos y llegamos a esta última ecuación, ¿sí? Que lo que nos dice es que la inversión, entonces, es equivalente a la velocidad de ajuste, es equivalente, perdón, al ajuste entre el capital óptimo y el capital del periodo anterior, ponderados por la velocidad de ajuste. Donde D era la velocidad de ajuste que varía entre 0 y 1, entonces dijimos. Y bueno, según este modelo, entonces las empresas planean ajustar una proporción de la diferencia entre el capital óptimo y el capital del periodo anterior. ¿Sí? Entonces esa inversión surge de ajustar esos stocks ponderados por este parámetro B. ¿Sí? Bien. Bueno, y ese ajuste obviamente se produce de forma gradual, digamos, no es de un momento hacia el otro, dice esta teoría. Esa es la primera teoría, la teoría keynesiana. Este gráfico lo único que hace, perdón, es mostrar el avance del stock de capital en el tiempo. Si supongan que este K estrella es el capital óptimo, entonces este gráfico nos muestra que el stock de capital se va ajustando. Supónganse que en el periodo 1 era igual a este, y el stock de capital óptimo es este. Entonces se va ajustando el stock de capital y va siendo cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que alcanza ese nivel óptimo. Eso nos dice este gráfico. Y la otra gran teoría que tenemos es la teoría keynesiana, ¿sí? Para explicar la inversión. Y supuesto a partir de esta teoría es que el objetivo de la empresa es obtener beneficios también, ¿sí? Y que cuando una empresa realiza una inversión, por ejemplo, la compra de una máquina, el empresario evalúa, para decidir si realizar o no la inversión, evalúa cuáles serán los beneficios que generará esa inversión durante toda su vida productiva y la compara contra el costo de realizar esa inversión. ¿Sí? Entonces, si el valor actual de realizar si el valor actual de los beneficios que espera obtener a partir de esa inversión es mayor al costo de la inversión, entonces la empresa va a decidir invertir, y de lo contrario va a decidir no realizar la inversión. ¿Sí? Y entonces acá entra en juego el concepto clave para esta teoría, es el de la eficiencia marginal del capital. ¿Sí? Que esa eficiencia marginal del capital es el cociente entre los rendimientos que se esperan obtener a partir de una inversión de un activo, ¿sí? Esta R, y el precio de oferta o el costo de reposición del activo, que es esta P. Y entonces, fíjense, la eficiencia marginal de capital es simplemente la diferencia, el cociente o razón entre esas variables. ¿Sí? O si se quiere, lo pueden ver como una tasa de cambio, ¿sí? Porque esto vendría a ser lo mismo que decir R menos P todo sobre P. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el rendimiento que espera obtener los empresarios a partir de la inversión respecto al
precio de oferta o costo de reposición de realizar esa inversión. Si quieren pensarlo para una máquina, tal vez es más fácil, ¿sí? Y esta es la fórmula cuando uno piensa en una inversión que es a un año. Supónganse que la inversión se compra para utilizar una máquina a un año, entonces se comparan los rendimientos esperados por la compra de la maquinaria a un año sobre el precio de oferta o el costo de reponer esa máquina a un año menos uno, ¿sí? Así tenemos la fórmula de la eficiencia marginal del capital. Ahora, si esta variable R, entonces, es mayor a la tasa de interés de mercado, entonces la regla de decisión es que el empresario va a decidir realizar la inversión, y de lo contrario, si esta eficiencia marginal del capital es menor a la tasa de interés de mercado, el empresario va a decidir que no es rentable la inversión y por lo tanto decide no invertir, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el cálculo de la eficiencia marginal del capital cuando tenemos un proyecto de inversión que es a más de un año? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es despejar el precio de oferta de la fórmula. Si fíjense la fórmula inicial a un año, ¿no? Despejamos el precio de oferta, llegamos a esta fórmula y utilizamos la fórmula de interés compuesto que ya habíamos visto antes en el curso cuando vimos el cálculo de bonos, ¿sí? Que lo que hacíamos era simplemente tomar los rendimientos de cada año y descontarlos por la tasa de interés. ¿Sí? Acá lo descontamos por la tasa de la eficiencia marginal del capital. Entonces el rendimiento de un año descontado por un año, el rendimiento de 2 años descontado 2 años, ¿sí? O sea, R más 1 elevado a la 2, y así para cuántos años estén en juego en el análisis de ese proyecto. Y luego lo que se hace es comparar cuál es lo que se hace, perdón, es, dada esta fórmula, calcular esta tasa interna de retorno, que es la eficiencia marginal del capital, y comparar esa tasa contra la tasa de interés de mercado, ¿sí? Y ahí de nuevo, si la tasa de interés del proyecto interna, que es la eficiencia marginal del capital, o esta letra R, en otras palabras, es mayor que la tasa de interés de mercado, el empresario decide invertir y de lo contrario decide no invertir. Bien. Bueno, y hasta acá va este video. El resto de lo que responde a inversión van a tener en la clase de la semana que viene, probablemente con el profesor Guillermo. Así que si de estas teorías tienen alguna duda, también voy a estar a disposición para consultas vía WhatsApp o mail, o en todo caso armamos una clase de consulta presencial la semana que viene.